Llamada de atención número 19. Peach regresó esa tarde sintiéndose renovado después de 6 días de fuga. Una vez que desempacó, llamó al gerente Tawan para programar una nueva filmación para el día siguiente. El contrato de Tawan ya cubría la posibilidad de un día de rodaje extra, aunque normalmente solo se asignaba uno. Si las cosas volvían a ir mal, Peach tendría que volver a cubrir los daños por él mismo, sin mencionar lo grave que podría empeñar la reputación de la empresa. No sería un completo desastre, pero definitivamente era algo que quería evitar. A la mañana siguiente, Peach estaba afuera del estudio 4 con su cámara de confianza colgada en su hombro y una bolsa tipo mensajero repleta de elementos esenciales. Su habitual estilo de trabajo reflejado estaba a la vista. No había nada fuera de lo común. Lo que era inusual, sin embargo, era la figura imponente parada rígidamente a su lado, brazos cruzados, exudando ligeramente una leve aura de autoridad y tensión. No le habías quitado los ojos de encima a Peach ni por un segundo. ¿Quieres que abra el estudio A para ti?, ofreció el CEO seriamente, con el ceño fruncido por la preocupación. ¿Debería pedir más equipo? Puedo hacer que lo apresuren ahora mismo. No, gracias. Peach descartó la sugerencia al instante. Su tono era firme. Solo tenerte aquí hablando conmigo ya me convierte en un objetivo. Prácticamente podía sentir las miradas curiosas ardiendo en él, a pesar de que esas miradas estaban llenas más de preocupación y simpatía que de celos. Todavía lo hacían sentir más incómodo. Su conversación se mantuvo en voz baja, asegurando que nadie más pudiera escuchar desde la perspectiva de un extraño. Todo lo que vieron fue al director ejecutivo con aspecto serio y autoritario dando instrucciones breves y precisas, de pie junto al fotógrafo, mucho más pequeño que apenas le llegaba al hombro. Peach lucía una leve e inquieta sonrisa, claramente preocupado por la situación. Dado el incidente explosivo en la última reunión, todos los espectadores naturalmente asumieron que el director ejecutivo estaba ahí para intimidar al joven fotógrafo. Estabas acostumbrado a estar bajo una mirada atenta, aunque esta vez la mayoría de las miradas no estaban dirigidas a él, sino al hombre que estaba a su lado. Había estado de buen humor después de ver a Peach a primera hora en la mañana, pero ahora la irritación hervía bajo la superficie. Mientras tanto, Peach, mucho menos acostumbrada a ser el centro de atención, se sentía cada vez más incómodo a cada segundo. No quiero que luches, la mafia murmuró con clara desaprobación. Ya había hecho mucho para presionar a Wibbit y no veía por qué Peach debería sufrir por ello también, pero el hombre más pequeño negó con la cabeza con firmeza. Peach no solo parecía imperturbable, sino que también había una chispa de emoción en sus ojos. La gente pensará que estoy usando conexiones. Peach se encogió de hombros, su sonrisa se ensanchó juguetonamente. Me han empujado antes, así que no voy a rebajarme al mismo nivel. Además, sus ojos brillaron con picardía. Don, ¿no crees que esto hace que las cosas sean un poco más emocionantes? La intensa mirada de Ti se suavizó al ver esa sonrisa y la atmósfera pesada que había estado irradiando pareció aliviarse. Todos los que los rodeaban finalmente pudieron respirar un poco más tranquilos. Su rostro agudo y estoico parecía contener incluso el más mínimo atisbo de sonrisa, aunque apenas se notaba. Confío en tus habilidades, respondió de manera uniforme, aunque Peach pudo sentir que su estado de ánimo mejoraba. Después de intercambiar algunos gestos breves con otros en el set, Ti se giró y se fue, permitiendo que el aire tenso alrededor del estudio se disipara por completo. Cuando las cosas volvieron a la normalidad, rostros familiares del equipo se acercaron para darle palmaditas de apoyo a Peach en el hombro. Algunos incluso ofrecieron palabras de aliento, aunque no pudo entender por qué. Él los aceptó con una sonrisa educada, todavía desconcertado. Incluso Plup se acercó con los ojos llorosos y lo envolvió en su apretada burbuja, susurrando ferozmente: «Mantente fuerte, ¿de acuerdo?», antes de morderse el labio para contener un sollozo. «¿Qué diablos está pasando ahora?», Peach se preguntó, pero no se molestó en preguntar. El tiempo se estaba acabando, así que concentrarse en preparar el estudio. Había traído una pequeña cadena de luces de hadas para realizar el ambiente de la habitación, junto con una tela transparente que había tomado prestada del departamento de arte, lista para hacer su magia creativa. La razón principal por la que Peach se negó a cambiar de estudio fue porque sentía que forzar al otro lado de esta manera sería aplicar demasiada presión. Si volviera y exigiera un estudio más grande, provocaría infinitas comparaciones y acusaciones de favoritismo. Honestamente, simplemente saber con qué se enfrentaría de antemano ya parecía ser una trampa. Si quería que Wibbit aceptara la derrota de manera justa, la única manera era luchar en el mismo campo de juego. Al poco tiempo llegó el joven actor. Sus piernas largas lo llevaron al estudio con el ceño fruncido, plasmado con un rostro atractivo y afilado. Sin embargo, cuando su mirada se posó en el fotógrafo familiar detrás de las cámaras, su ceño fruncido pareció relajarse un poco, solo para arrugarse nuevamente con irritación un momento después. Peach negó con la cabeza, prácticamente escuchando la tormenta de pensamientos dando vueltas alrededor de la mente del actor. A veces se preguntaba si las personas perdidamente enamoradas eran irracionales. ¿Podría, por favor, simplemente escuchar razones por una vez? Descartando ese pensamiento, volvió a concentrarse en la tarea que tenía entre manos. Hoy era su única oportunidad, mediodía para ser exactos. No había lugar para errores. El rodaje transcurrió sin problemas, las fotos salieron tal como las había imaginado, y en 2 horas el trabajo estaba hecho. Mientras revisaba las tomas finales con su cámara, dejó que uno de los asistentes acompañara a Tawan para que se volviera a poner su ropa de calle. Estaba tan absorto revisando las imágenes que no notó la sombra arrastrándose hacia su luz hasta que bloqueó completamente la pantalla. Mirando hacia arriba, se encontró cara a cara con un joven pequeño de piel clara, ojos muy abiertos y brillantes, y un rostro irresistiblemente lindo. Sí, Aran era la definición de bello. Ese chico era adorable. Solo había un problema. Peach estaba casi seguro de que se trataba del nuevo fotógrafo de tiempo completo de Wibbit, el contratado para reemplazarlo, y por su vida no podía entender por qué el tipo estaba allí parado sonriéndole con sus ojos prácticamente brillando como estrellas. Lo
que fue aún más desconcertante fue que el niño lo saludó en voz alta ahí mismo, frente a todo el equipo. Todos los que aún estaban en el estudio sabían exactamente quién era y por qué estaba allí. Entonces, ¿qué se suponía que significaba esto? Hola, mi nombre es Fred. El joven se inclinó cortésmente. Su comportamiento respetuoso hacía imposible que Peach lo ignore. Peach, él asintió con la cabeza, siendo breve. A juzgar por la cara de bebé del chico, probablemente era más joven. Aún así, Peach se mantuvo en guardia. No tenía idea de que si este enfoque era amigable o algo más calculado. Después de todo, Tren estaba en el equipo de Weebit. Peach había sido retirado del proyecto a mitad de camino, su nombre borrado y reemplazado. Esperar a que este saludo repentino fuera puro e inocente se sintió ingenuo. He oído mucho sobre ti, Peach, dijo Tren usando el respetuoso prefijo tailandés para un mayor. No podía perder la oportunidad de verte trabajar en persona hoy, como un junior tratando de aprender a manejar. Espero no molestarte. Inclinó la cabeza con una sonrisa encantadora, adorable, pero Peach solo se sintió más tenso. Honestamente, lidiar con la evidente hostilidad de Weebit habría sido más fácil que enfrentar una sonrisa que no podía soportar. Él forzó una sonrisa rígida a cambio, pero no dijo nada. Tren, aparentemente imperturbable, tomó su aliento y se acercó, acuñando su cuello para mirar la cámara que colgaba del cuello de Peach. ¡Wow! Esas tomas son increíbles, totalmente fuera de mi alcance. Peach frunció el ceño e instintivamente dio un paso atrás. Odiaba cuando las personas en las que no confiaba entraban a su espacio personal, incluso con Arseny. A quienes consideraba familia mantenían algunos límites. Esto estaba lejos de estar bien. Se verían más claros en la computadora, murmuró, dando un paso atrás. Sentía que los hombros rígidos y su agarre sobre la cámara temblaba ligeramente. Tren se rió entre dientes torpemente antes de cambiarse para comprobar las imágenes en la computadora. Sus ojos brillaron de admiración, aunque un destello de envidia cruzó su rostro. Peach, muy en sintonía con las emociones de las personas, podía decir que el asombro de Tren era genuino, pero también lo era el disgusto subyacente. Entonces, cuando la otra parte se volvió con otra sonrisa brillante e inocente, Peach solo se sintió más incómodo. Son realmente impresionantes, incluso sin editar, exhaló Tren, con asombro claramente hipnotizado por las imágenes. Siempre quise ser fotógrafo, obtuve excelentes calificaciones en la escuela, pero una vez que me gradué, ha sido muy difícil. ¿Te especializaste en fotografía?, respondió finalmente Peach, manteniendo la conversación ahora que Tren se había retirado de la pantalla de la computadora. Todavía se sentía incómodo, pero no podía evitar sentir curiosidad por los motivos de Tren. Sí, me gradué en Artes de la Comunicación con especialización en fotografía. La orgullosa sonrisa de Tren se amplió. ¿De dónde te graduaste? La frente de Peach se torció levemente. Sus ojos se entrecerraron mientras las piezas comenzaban a encajar en su lugar. No me especialicé en esto. ¿En serio? Eres tan talentoso, pensé que debías haber estudiado fotografía. Tren exclamó con lo que parecía una sorpresa genuina, su expresión tan perfectamente inocente que casi parecía calculada. Me preguntaba por qué no te contrataron a tiempo completo aquí. Eres tan bueno. ¿Cómo pudo Pete dejar a alguien como tú que se le escapara? Peach tranquilamente levantó su cámara, luego se cruzó de brazos y se apoyó casualmente contra el borde de la mesa. Sus labios se estiraron en una sonrisa burlona, del tipo que haría que su hermana pequeña gritara de horror, no de alegría. ¡Qué sonrisa tan horrible! Soy bastante exigente con el trabajo que acepto. Trabajar por mi cuenta es agradable. Puedes elegir qué trabajos aceptar. No es necesario recibir órdenes de nadie. Peach se encogió de hombros casualmente. Su tono era ligero, libre de tensión. Y sinceramente nadie me había preguntado nunca sobre mi título o mi promedio cuando trabajo. Pero es una pena. Me gradué en estudios alemanes con sobresaliente. Pero nunca puedo alardear de ello. Hizo una breve pausa y luego añadió con una leve sonrisa. Pero como dijiste, este trabajo se trata de habilidades, no de calificaciones, ¿verdad? Las mejillas del pequeño se sonrojaron de un roso tenso. Sus delicadas manos apretadas en puños, sus grandes ojos brillaban con lágrimas no derramadas, haciendo lucir tan lamentable que cualquiera que lo miraría pensaría que Peach estaba intimidando a algún novato indefenso. La sonrisa de Peach se ensanchó un poco, sus ojos se curvaron en algo peligrosamente gentil. Lentamente levantó la mano y suavemente secó una lágrima de la mejilla sonrojada de Tren, con la llama del dedo suave, casi tierno. No era simplemente un fotógrafo autodidacta que se habría caminado a tientas en el oficio. Si se trataba de un juego de simulación, Tren llegó a años demasiado tarde para siquiera intentar igualar su habilidad. Sé que estás molesto, pero no te preocupes, la fotografía es cuestión de práctica. Tu trabajo no está mal, simplemente tiene espacio para crecer. La voz de Peach se suavizó hasta convertirse en algo cálido y tranquilizador, diseñado para atraer la simpatía de los espectadores que ahora les lanzaban miradas preocupadas. Peach extendió la mano y estrechó suavemente su mano temblorosa. Su suave sonrisa se movió solo por un segundo, pero se mantuvo firme. Si alguna vez quieres un consejo, no dudes en pedírmelo. Estaré encantado de ayudarte. Apenas terminó su frase cuando un repentino dolor agudo le atravesó la muñeca. Todo su cuerpo fue tirado hacia atrás, haciéndolo tropezar hasta que su cabeza chocó contra algo sólido, una pared cálida e inflexible que no debería haber estado allí. Parpadeando confundido, Peach luchó por recuperar su orientación. Miró el agarre de hierro que sujetaba su muñeca con dedos fuertes e implacables. Lentamente su mirada viajó hacia arriba desde la manga del traje negro estirada sobre músculos firmes, hasta un rostro cincelado torcido en un ceño feroz, ojos oscuros ardiendo con ira apenas contenida. Solo entonces se dio cuenta que el muro era el joven de la mafia, aterrizando tan cerca de sus cuerpos que casi se tocaban. El ceño de T se frunció en una línea dura. Su expresión irradiaba un disgusto tan tenso que Peach olvidó momentáneamente cómo reaccionar. A pesar del fuerte agarre, no hubo dolor real, solo una firme contención, como si tuvieras cuidando de no lastimarlo, y al mismo tiempo hiciera imposible escapar. Después de lo que pareció una eternidad, la mirada gélida de T se dirigió hacia Tren, inmovilizando al hombre más pequeño con una mirada tan gélida que podría haber congelado a cualquiera en su lugar. Frío, calculador y completamente desprovisado de calidez, contenía una amenaza tácita que hizo que Tren se le cortara la respiración. ¿Qué está pasando aquí? La voz baja y firme de T
cortó el aire como una espada, su calma mortal cargada con una presión intimidante. La boca de Tren se abrió como para balbucear una excusa, pero el miedo lo arraigó en su lugar. No podía hablar, ni siquiera podía pensar. Lo único que quería era despotricar. Mientras la tensión aumentaba a su alrededor, Peach simplemente lo miró con una expresión de puro desconcierto, completamente imperturbable por la atmósfera sofocante. Interiormente no pudo evitar preguntarse, ¿qué diablos le pasó esta vez? Todavía estaba asustado. Parecía que podría matarlo en un ataque de ira, pero la mano que le agarraba la muñeca, aunque fuerte, lo hacía con cuidado deliberadamente. La tranquilidad se filtró a través de él, susurrando en silencio que las cosas todavía estaban bajo control, incluso si él no sabía que había desencadenado el repentino estallido de Ti. Señor Ti, cálmese, ¿de acuerdo? Peach apoyó suavemente sus dedos en el dorso de la mano de Ti, todavía agarrando su muñeca. ¿Hay algo que le molesta? La aguda mirada de Ti volvió a él. Peach se la dio genuinamente desconcertado. El jefe de la mafia dejó escapar una risita baja y natural antes de preguntar fríamente. ¿No debería preguntar qué es que están haciendo ustedes dos? ¿Acercándose tanto? ¿No tienes vergüenza? Peach le devolvió la mirada inexpresiva. Las palabras parecían sacadas de una mala telenovela, decidido a dejarlo pasar y responder solo lo que parecía importante. Solo estaba dándole algunos consejos de fotografía a un joven en el campo, explicó deteniéndose para mirar a su alrededor. Definitivamente estaban llamando la atención nuevamente, gracias a la inminente presencia de Ti, prácticamente amontonándolo frente a todos. Peach suspiró para sus adentros y cambió de marcha. Viniste porque querías ver las fotos, ¿verdad? Ofreció suavemente. ¿Por qué no tomas asiento mientras voy a buscarlos por ti? Sin esperar una respuesta, Peach liberó suavemente su muñeca. Sus grandes ojos suplicantes brillaban con encanto practicado. Titubeó brevemente antes de que su agarre se aflojara y lo dejara ir. Peach asintió levemente y respetuosamente y se dio la vuelta, caminando de regreso hacia el joven fotógrafo de tiempo completo. Tren todavía estaba frente a la misma computadora con las manos apretadas en puños. Aunque sus ojos prácticamente brillaban con determinación, Peach observó por un momento antes de dar un paso más y aclararse la garganta para sacar a Tren de sus pensamientos. El más pequeño se bifurcó ligeramente y rápidamente giró. La sonrisa forzada y falsa que había mostrado antes había desaparecido hacía un tiempo. Aunque todavía había un leve temblor en su cuerpo, sus ojos estaban vivos. Peach se dio cuenta de que realmente amaba la fotografía. El arma de un fotógrafo es la cámara. Lo primero que debes dominar es conocer tu arma. Al revés, dijo Peach en voz baja, casi como si hablara solo. Se sentía ridículo, como un espíritu guardián, pero siguió adelante de todos modos. Es cierto que las armas caras son de mejor calidad, pero si no conoces tu propia arma, no entiendes de qué es capaz, no podrás usarla de manera efectiva, incluso si es de nivel divino. El temblor de Tren se había desvanecido, reemplazado por una aguda determinación que iluminaba sus ojos. Su compostura volvió a su lugar como una espada sacada de su funda. No se trata solo de leer el manual del fabricante, la verdadera comprensión proviene de la experiencia práctica. Es necesario saber qué funciona y qué no. Eso es lo que realmente importa. Peach dejó escapar un pequeño suspiro, sorteando su ya desordenado cabello corto, haciendo aún más rebelde. Después de eso, todo se reduce en la experiencia. Publicaré el programa de fotografía en el tablero del equipo. Puedes pasar si quieres saberlo. Pero para que lo sepas, no me sentaré a enseñarte. Descúbrelo por ti mismo. La cabeza de Tren se rompió. Sus ojos brillaban con renovada determinación, aunque sus labios todavía estaban apretados como si estuviera reprimiendo una avalancha de emociones. Peach vio el fuego ardiendo allí y decidió que ya era suficiente. Se dio la vuelta ignorando por completo al hombre más pequeño. Podía decir que a Tren le encantaba la fotografía, pero ¿a dónde llevaría esa pasión a partir de ahora? Dependía totalmente de él. Sin embargo, cuando Peach se volvió, se quedó paralizado. Parado, inmóvil, estaba la mafia, el imponente jefe de la mafia que, en lugar de retirarse al sofá como había sugerido antes, ahora estaba de pie con sus brazos cruzados mirándolo fijamente. Todavía estaba al alcance de su mano, esas largas extremidades listas para atraparlo en un segundo, si así lo deseaba. Genial, acabo de terminar un problema, ahora vamos con el siguiente.